buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la mesa redonda de esta parte de la sesión de la tarde de la jornada de hoy, que habla sobre versar sobre la tecnología y el fútbol en el negocio del deporte espectáculo. Término concreto, pero a la vez emite muchos matices y puntos de vista diferentes, que es lo que vamos a tratar de hablar en esta sesión de mesa, bueno, angular, redondo, pero en un formato hemos convenido con los ponentes que sea, aparte de prestar respuestas, nota de una presentación de un tema, de un conocimiento, de un desarrollo de cada uno de ellos. No porque no los tengan, porque tendrían para hacer varias ponencias una tras de otra, pero creemos que esto puede ser como más ágil, más vivo, más interesante y también más proveedor de cara luego a posibles intervenciones de todos y cada uno de los presentes, que lo dejaríamos a la última parte de la sesión. Voy a presentarlos por orden alfabético, realmente no sé qué criterio utilizar y finalmente pues se me ocurrió el más habitual en la academia muchas veces, que es por orden alfabético descendente, no ascendente, ¿no? A veces para cambiar y primar a los que empiezan con apellidos que están en la última parte, pues dices, bueno, das la vuelta. Pero bueno, ya convenimos esto, por lo tanto voy a presentar en primer lugar a Javier Sánchez, profesor de la Universidad Europea de Madrid, responsable del área física del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol. Desde hace poco se consultó FIFA en el área de desarrollo, ¿no? Luego ya trataremos que nos explique un poco qué significa este nuevo cometido. Él ha participado en un estudio de la FIFA sobre el ecosistema de fútbol, el tema del desarrollo de talento, pero como ecosistema la tecnología debe tener algo que ver y nos gustará saber tu opinión como miembro de este grupo de trabajo o también de las propias elaboraciones que se están haciendo ya en la actualidad. A su izquierda tenemos a Óscar Ugaz. Óscar Ugaz es consultor independiente, fue responsable de todo el negocio digital del Real Madrid allá por 10 años, hace 10 años aproximadamente. En estos momentos es profesor en varias escuelas de negocio y consultor, da clases en la Universidad Europea también, en la Escuela de Negocios de la Pompeu Fabra en Barcelona bueno, aprovechando el tema del parón COVID y después de algunas idas y venidas, finalmente concretó esta vocación también académica que está ahora desarrollando en la Politécnica bueno, él se declara como ser interesado en la innovación digital y cómo la innovación digital puede cambiar patrones de consumo deportivo y modelos de negocio. Entonces veamos que el primer perfil de Javier y el de Óscar Ugaz hasta ahí son complementarios, ¿no? Y esto estará bien en cuanto a la diversidad de puntos de vista y de opiniones. Bueno, y en tercer lugar, por el orden alfabético, Carlos Velasco Carballo. Yo insistí en que en el programa Tocayo te pusieran el nombre, porque a pesar de que os conocemos por el primer apellido y segundo apellido, en la academia vamos con el nombre y un apellido o dos, ¿no? Por lo tanto aquí Carlos Velasco y Carballo también. Miembro del comité arbitral de la UEFA, fue presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol. También está colaborando y participando en la FIFA en un proyecto de innovación y por lo tanto en este sentido pues creo que tenemos 3 personas en esta sesión perfectamente capacitadas y por lo que hemos estado hablando intercambiando un poco la preparación de la sesión, creo que vamos a tratar de cumplir al máximo, estoy seguro, las expectativas de esta mesa redonda. Yo les pedí que en el marco de un congreso que lleva como lema del congreso, a pesar de que luego hay mesas paralelas con cualquier tema de lo que son propios de la sociedad, marcados en los propios estatutos de la sociedad, el lema del congreso tenía que ver con la transformación digital, ¿no? En este sentido, la mesa redonda encaja con esto y les pedí aquello para arrancar que hicieran un poco de periodistas y que dieran un titular al respecto de lo que una frase que les viniera a la cabeza con respecto al congreso en sí y a la mesa redonda
y ahora me vais a permitir que empiece así de barrido de este lado. Por lo tanto, Carlos, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Carles, por tu presentación y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes por compartir este rato con todos nosotros. Efectivamente, si hablamos de transformación digital en el mundo del fútbol, quizás podamos coincidir que el estamento arbitral era uno de los estamentos que quizás más tarde ha llegado a esa transformación digital. Seguramente los clubes, por necesidades múltiples desde el punto de vista comercial, del marketing, de visibilidad, de internacionalización de sus productos, de su gestión del propio negocio, etcétera, etcétera, se han visto, vamos a decir, más motivados a llevar a cabo esa transformación digital que el propio arbitraje, que en esencia se ha caracterizado en las últimas décadas por ser un estamento que esa transformación digital seguramente era más necesaria que en otros de nuestros stakeholders. Hoy en día sí que podemos decir que gracias a diferentes hechos que han sucedido en el mundo del fútbol en los últimos 5 o 10 años, hoy en día el arbitraje no tiene nada que envidiar desde el punto de vista de esa transformación digital a las entidades que nos rodean. Cuando a ello me refiero a los propios deportistas futbolistas, comparándolos con los deportistas árbitros, a las entidades, llámense clubes o federaciones, con las organizaciones arbitrales y a su interrelación entre todos los miembros. Con lo cual, eso es algo que creo que es importante que todos ustedes sepan. Hoy en día el arbitraje ha sufrido una transformación digital que le hace estar plenamente incorporado al siglo XXI. Con lo cual, mi titular sería: el arbitraje se ha transformado digitalmente a la era del siglo XXI. Hoy en día es una realidad y después iré explicando un poco los hechos que han motivado esa transformación. El micro. Perdón. No, decía que se me ocurrió por la cabeza que además de hablar de fútbol habláramos de otras disciplinas deportivas para ver en qué medida el fútbol, el arbitraje en el tema del fútbol está por delante o no en esta transformación digital en relación a otros deportes. Pero bueno, vamos a pasar la palabra a Javier. Adelante, Javier. Ahora, ¿me escucháis bien con el micro? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carles. Me sumo a los agradecimientos de Carlos y bueno, pues agradecer también al comité organizador del Congreso que me brinde la oportunidad también de estar hoy aquí en esta mesa redonda, básicamente porque bueno, pues podemos decir que yo me crié aquí y para mí es un auténtico placer estar aquí, no solo por el emplazamiento, sino también rodeado de grandes especialistas a los que algunos tengo especial cariño. Pues voy a seguir al hilo de lo que comentaba Carlos. De hecho, en mi opinión, no solo el arbitraje se ha situado a la altura de esa transformación digital que caracteriza al deporte, sino que incluso lo ha podido llegar hasta superar. En este caso yo me voy a orientar un poco más al ámbito deportivo, incluso al ámbito del rendimiento, el cual creo que se incorporó antes a esa evolución tecnológica, pero realmente esa evolución tecnológica no ha ido de la mano de la aplicabilidad, de la funcionalidad que a día de hoy nos puede proporcionar ese desarrollo tecnológico, a diferencia del arbitraje. El arbitraje quizá ha tardado más en evolucionar desde el punto de vista tecnológico, pero al final no solo ha alcanzado el punto que quería conseguir, sino que ha demostrado la utilidad de esa transformación tecnológica, cosa que no ha sucedido de la misma manera en el ámbito deportivo. El ámbito deportivo se ha caracterizado por una transformación digital muy amplia, por una evolución tecnológica muy amplia, pero se ha estancado desde el punto de vista de la interpretación y la funcionalidad de ese desarrollo tecnológico. A día de hoy, digamos que la tecnología ha invadido el ámbito
el ámbito deportivo, la industria deportiva, pero se ha perdido esa utilidad. En muchos equipos, en muchos clubes, en muchas modalidades deportivas, se está utilizando esta tecnología sin ningún tipo de finalidad. No le están sacando el rédito, el partido que se puede sacar a día de hoy con las posibilidades que nos ofrece el desarrollo tecnológico. Es más, podemos decir que en una era en la que nos encontramos actualmente, en la que la inteligencia artificial está al lado de cada esquina, al lado de cada industria o escuela deportiva, podemos decir que esa inteligencia artificial todavía no ha desembarcado de una manera, digamos, a la altura que la evolución tecnológica ha llegado al mundo deportivo. Por lo tanto, podemos decir que se ha producido en el ámbito deportivo una gran evolución tecnológica que no ha ido acompañada de esa aplicabilidad, de esa funcionalidad que la inteligencia artificial puede aportar en otros sectores, en otras industrias. Muy bueno. Bueno, está bien, porque de cada intervención sí hay luego preguntas, porque ahora la pregunta que ya tengo preparada es, bueno, y ahora nos podrías concretar de alguna fórmula de avance, pero antes vamos a pasar la palabra a Óscar Ugaz. Adelante, Óscar, cuando quieras. Señores, señoras, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Se me oye, no? ¿Sí? Sí, está encendido. Bueno, el caballero hace ahí una indicación. Oiga, pues mire, yo lo que yo creo es, a ver, la digitalización, la innovación digital, pues una cosa que ha cambiado son los patrones de consumo. ¿Okay? Los patrones de consumo, entre otras cosas, los patrones de consumo del entretenimiento. ¡Wow! El fútbol es entretenimiento. Entonces, ha cambiado los patrones de consumo de entretenimiento, el consumidor está pidiendo pues que sea entretenido, ¿okay? Y también ha cambiado de alguna forma la forma en cómo nosotros podemos distribuir ese contenido, ¿okay? Estos cambios en los patrones de consumo, la digitalización, hace que el cliente, que sea más demandante, pues exija que el fútbol de alguna manera también cambie, ¿okay? Entonces, esto puede representar para nosotros una oportunidad, puede ser una oportunidad muy interesante de desarrollo, ¿okay? Pero también puede representar pues una amenaza si es que no cambiamos y no creamos este producto atractivo que de alguna manera pues responda a las necesidades pues de este cliente caprichoso. Yo luego más adelante, pues si quieren podemos hacer algunas conjeturas de ver cómo está cambiando el consumo y cómo algunas compañías de entretenimiento hoy en día están pasando por problemas, y quizás podríamos extrapolar eso pues al mundo del deporte pues y ver nuestro futuro allí, ¿no? Entonces es una cosa que a mí personalmente pues me interesa siempre discutir, pues y que yo estoy encantado de estar en la mesa y poder a lo mejor ampliarlo y debatirlo pues, con los demás miembros. Gracias. Gracias, Óscar. Bien, yo creo que esta mañana también salió el tema, no es nada nuevo decir que la innovación tecnológica está presente en la vida, en las actividades económicas o no, en cualquier sector, en cualquier ámbito, y también a nivel personal, a nivel individual, colectivo, etc. Y el deporte no es una excepción. Es verdad que cuando hablamos así de deporte o de sistema deportivo en general estamos hablando de cosas tan diferentes, de tantos verticales, de tantas cosas distintas, que intentar sacar un lugar común válido para todos no es nada sencillo, ni creo que sea la pretensión, ¿no? Y concretarlo ahora en el ámbito del deporte profesional, el deporte espectáculo, pues es una manera como podíamos haber elegido hablar de lo mismo en los centros de fitness, por decirlo algo, ¿no? Pero bueno, como no podemos cambiar el título de la mesa redonda, nos centramos en esto. La cuestión es si realmente todas estas herramientas, hablaba ahora de la inteligencia artificial, el tema de las nubes, la nube, los datos, la realidad aumentada, la impresión 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Y el metaverso, y ahí que cada X meses va a salir una nueva posibilidad, una nueva herramienta, un nuevo instrumento. Si todo esto que se pone a disposición de todos los agentes en el sector, de todos los stakeholders, realmente, y por lo tanto aquí vamos desde el espectador, el practicante, el deportista, el juez, el árbitro, las entidades, los clubes, las federaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El sector deportivo llega a tiempo, o dicho de otra forma más provocadora, llega tarde, es decir, ha perdido el tren, ¿no? Como se dice, eso hay que pillar
pronto y rápido, porque si no vas a remolque de las situaciones, ¿no? El deporte en general y luego en particular en nuestro país, estamos a la altura de los países más avanzados, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista, las parcelas que más o menos queráis desarrollarlas y situarlas también para huir de generalidades? Seguimos si queréis. Sí, pues mira. Pues mi opinión mi opinión particular es que el mundo del fútbol en España ha ido un poquito a remolque del desarrollo tecnológico en otras áreas, quizás porque el deporte, el fútbol en sí mismo, han sido estructuralmente muy centrado en el terreno de juego y digamos que ha ido un poquito a remolque del resto de la sociedad, pero yo creo que hoy en día sí que está a un nivel suficientemente avanzado para decir que en España hay un grado de digitalización en el mundo del fútbol, creo que totalmente comparable al resto de ámbitos de la sociedad, y lo que sí creo totalmente es que el fútbol en particular en España está a un nivel, vamos a decir, sin duda de liderazgo a nivel europeo y a nivel mundial, tanto a nivel de los clubes españoles como de las organizaciones, llámese la propia Federación Española de Fútbol o la Liga de Fútbol Profesional, el propio broadcasting televisivo, la forma de producir los partidos y de emitir en España, la propia competición en sí misma, con lo cual yo no tengo dudas de que estamos en una posición tremendamente adelantada. Lo que sí es cierto es que a mí me gusta reflexionar sobre un poco lo que ha dicho Javier antes, de que cuando hablamos de digitalización del negocio fútbol, que es un poco, ¿no?, el título de la mesa de hoy, yo creo que tenemos todos que reflexionar sobre dos cosas. Una, que para que exista una posibilidad de negocio y de digitalización tiene que haber fútbol. Porque si no, nos encontramos en muchas esferas que nos rodean a nivel mundial, donde realmente tienen un grado de digitalización extraordinario, un grado de marketing extraordinario, de big data extraordinario, de una comercialización extraordinaria, y aquello no se lo traga nadie, porque falta fútbol. Entonces, yo creo que eso es algo que todos debemos de, en mi opinión, tener presente. La digitalización tiene que estar por detrás del conocimiento. El negocio tiene que ir a colación del propio espectáculo, y todos debemos de proteger el propio espectáculo. En este sentido, todos los que nos dedicamos al negocio fútbol, como dice la ponencia, tenemos que centrar nuestros objetivos en el fútbol. Los que nos dedicamos al punto del arbitraje, que no me gustaría focalizarlo mucho porque entiendo que para la audiencia es más bonito hablar de fútbol en general, pues los que nos dedicamos al arbitraje nos debemos de ocupar de que los árbitros sean buenos y después utilizar la tecnología para hacerles muy buenos, y después utilizar la digitalización para que se sepa que son buenos, y después intentar que, aparte de que sean buenos, que se sepa que son buenos, que seamos capaces de venderlo, y a partir de ahí aumentar el negocio, y a partir de ahí crear un espectáculo, y con el espectáculo atraemos a las masas que se divierten con ese espectáculo y pagan por ello, y a los que vivimos del negocio, pues entonces cobramos dinero y nuestra vida nos va mejor. Pero si empezamos por el tejado, pues estamos equivocados. Por eso, nosotros en nuestra faceta siempre insistimos en que primero el core, que es que el fútbol, que el espectáculo sea algo que la gente pueda consumir, y a partir de ahí todo lo demás. Y lo siguiente que me gustaría hablar es, ¿cómo conseguimos que el fútbol sea mejor? Pues como hemos hecho hace 100 años, pues no. Hoy en día, evidentemente, sería mezquino no utilizar la tecnología, no dar ese paso hacia la digitalización. Y lo que sí puedo compartir con todos ustedes es que precisamente grandes cambios, como ha sido la introducción del VAR, del videoarbitraje, en el mundo del fútbol, que ha sido el mayor cambio que ha existido en la historia del fútbol, y ha sido un cambio puramente tecnológico, realmente ese cambio tecnológico ha hecho que los árbitros tengan muchas mejores herramientas que las que yo tenía cuando arbitraba para aprender,
para ser mejores árbitros. Y además, eso ataca la esencia del negocio, además ha contribuido a que haya más espectáculo y que el producto televisivo, pues en cierto grado, también se enriquezca. Con lo cual, yo creo que es un poco las dos visiones. Centrémonos en el core. Ese core puede mejorar con la tecnología, 200% sí, necesitamos mejorar y la tecnología nos ayuda, y a partir de que eso sea una base, trabajemos todos para vender mejor el producto. A ver, ¿no? Un inciso, podéis también intervenir y decir, no, pues no estoy del todo de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Pues un poco para que también sea como más entretenido. No, yo voy a aprovechar la frase de Carlos porque creo que es muy importante, no únicamente por el arbitraje, lo decía yo esta mañana en la inauguración, en el propio sector. El deporte lo hemos de hacer creíble y queramos que no, es muy creíble cuando hay medallas y cuando hay triunfos y se olvida de que el deporte pinta algo en esta sociedad cuando no hay triunfos deportivos, ¿no? Entonces, y los responsables de que sea más o menos creíble, en definitiva, somos todos y cada uno de los que trabajamos de una manera u otra en el sector, ¿no? Es decir, de esto del arbitraje lo podríamos llevar a la quinta esencia del deporte en general, ¿no? Y yo creo que este es un reto importante, pero me ha parecido muy interesante que no es únicamente el que los árbitros sean buenos, en fin, lo que sea, el objeto a analizar sea bueno, sino que además lo hemos de mejorar y además hemos de comunicar qué es bueno y por qué, para que la gente lo entienda, porque esto finalmente es algo que va en beneficio de todo el mundo y en este caso, ahora estamos hablando de negocio, pues del negocio. Javier. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que lo más importante es primero saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es decir, esta revolución tecnológica, esta era de la digitalización, lo que nos ha permitido, por supuesto, es evolucionar, es dar un paso más, aportar un salto cualitativo a la industria del deporte, y lo que nos permite el deporte es seguir evolucionando. Es decir, al final, digamos, que es algo que se retroalimenta mutuamente y que va a permitir que se siga evolucionando, porque si echamos la mirada atrás, ahora ya nadie se acuerda de lo que había hace 10 años, siguiendo con el ámbito del arbitraje en el que Carlos comentaba esa gran evolución, la mayor evolución de la historia, ya nadie se acuerda que hace 10 años había unas polémicas que ahora mismo ya no las hay, y lo mismo sucede en el ámbito deportivo, es decir, desde el punto de vista del rendimiento, desde el punto de vista, como comentaba Óscar anteriormente, del entretenimiento, el deporte va evolucionando, la tecnología va evolucionando y quizás muchas veces el problema que nos encontramos es que eso no se vende. El espectador, el consumidor de deporte no aprecia esa evolución, simplemente consume ese deporte, consume esas retransmisiones de los partidos, de las competiciones, pero no piensa lo que había antes, porque probablemente esa evolución tecnológica, esa digitalización, no se ha sabido vender como se debería vender. Y a raíz de la pregunta que realizabas anteriormente, Carles, de si llega tarde, yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde si hay un avance que va a permitir mejorar la industria deportiva para incorporarlo, pero obviamente si lo comparamos con otros sectores, el sector financiero, incluso el sector automovilístico, por supuesto que el deporte ha ido a remolque, pero afortunadamente se ha ido beneficiando de los avances, es decir, aspectos que en sectores, pues por ejemplo, automovilístico, han estado más que consolidados desde hace mucho tiempo, como puede ser la tecnología GPS, han llegado al deporte hace 5, hace 10 años, o sea, desde un punto de vista del crecimiento deportivo, podemos decir que ha sido reciente esa incorporación. Pero para vender, como comentaba anteriormente Carlos, para vender esa evolución, esa digitalización en el sector deportivo, antes de empezar por el tejado tenemos que empezar por los cimientos. Aprovecho también el comentario, la comparativa que ha realizado anteriormente Carlos, en el sentido de no podemos avanzar a la inteligencia artificial en el deporte ahora mismo si todavía no hemos conseguido ser capaces de sacar, de optimizar ese desarrollo tecnológico que ha habido a día de hoy o que hay a día de hoy en el deporte. Por lo tanto, en mi opinión, digamos que vamos un poco
remolque en comparación a otras industrias, pero lo bueno que tiene el deporte es el seguimiento, es la captación, es la fidelización que la propia industria deportiva presenta en la sociedad, y eso lo que hace es, pues, como comentaba al principio, que se siga exigiendo cada vez un poco más, un salto más para ir mejorando en todos los sectores, ya sea el rendimiento, ya sea arbitraje, ya sea entretenimiento. De hecho, ahora podemos ver un partido de fútbol y vemos una repetición de un gol y ya podemos ver hasta las probabilidades que había de que ese gol subiera al marcador o no, cuando hace pues 2 años prácticamente no hace falta mirar a largo plazo, eso era impensable. Por lo tanto, digamos que cada vez se está aportando más, se está enriqueciendo más, ya no solo esa retransmisión, sino el propio seguimiento, y el propio consumidor dispone de más información, sobre todo, ya no solo para el consumidor, sino toda la gente que trabaja en el sector deportivo, dispone de más información para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, que al final los que nos dedicamos al sector deportivo vivimos de esa toma de decisiones, que en muchos casos son equivocadas, son erróneas, porque al final el azar siempre está presente y por mucha inteligencia artificial, por mucho Big Data que implantemos, siempre va a estar ahí, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, bueno, pues esa incertidumbre se puede reducir con un buen uso de todas esas tecnologías que a día de hoy nos rodean. Bueno, se habla de consumidores. Óscar, ahora nos debes dar tu punto de vista al respecto, en el sentido de esto, si se traduce en modelos de negocio, si se aprovecha tanto como que lo hacen mejor, si somos los clubes españoles los que lo aprovechan más, o los clubes, las ligas, las entidades del negocio en general. Bueno, lo que sucede aquí es, como yo decía antes, y yo concuerdo con lo que ha dicho Carlos, que lo que hay que trabajar pues es el producto. Lo que por más digitalización que pongamos, por más features tecnológicos que tenga, o sea, lo que la gente ve un partido de fútbol es por a lo mejor la poca predictibilidad de lo que va a pasar, porque no sabe si alguien va a ganar o quién va a ganar. Por eso es que nos interesa el partido que pasó hace, creo, 2 sábados, y no vemos un partido en el que sabemos pues de que el equipo grande va a machacar al chico, ¿ok? Y de eso hay mucho en la liga, ha habido mucho en la liga española, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que crear es un producto altamente más competitivo, porque un producto altamente más competitivo es un producto más entretenido. Yo siempre pongo el benchmark de las ligas americanas, ligas cerradas con equipos más equilibrados, en los cuales pues hay más probabilidades de que uno u otro se enfrenten y que genere un espectáculo más interesante porque es menos predecible. Claro, todo eso está concatenado ¿con qué? Con una distribución de derechos televisivos más pareja, con limitaciones, por ejemplo, en que nadie pueda comprar talento más caro porque hay limitantes para poder comprar o comprar jugadores, y si uno quiere pagar por LeBron James, pues tendrá que pagar un tax muy alto que tendrá que ser dividido entre todos. Pero todo se reduce a lo que decía Carlos, es a tener pues un producto lo suficientemente atractivo que vaya a lo básico. La gente solamente compra entretenimiento si es que es entretenido. Y el problema es que antes el fútbol, junto con a lo mejor una telenovela y una película de vaqueros, era lo único que teníamos para consumir. Hoy en día yo cojo este aparato y aquí tengo desde Disney Plus hasta Netflix, hasta otros 5 o 6 servicios de OTT, y mi tiempo está más diversificado y mi atención está más diversificada. A lo mejor en nuestras generaciones no, porque perdón la expresión, hemos crecido y mamado fútbol, y vamos a querer consumir fútbol. Ahora, lo que yo siempre digo, y lo que ha dicho ya alguna vez alguien, es pensemos en los que son más jóvenes que nosotros, que es al señor que ahora mismo tiene 15 años, pero que en 10 años usted le va a querer vender una suscripción para que vea los partidos, o le va a querer vender el ticket para que vaya a ver todos los partidos de la temporada. A ver si esa persona más joven pues lo tiene. Hay estudios, lo hemos visto con unos caballeros que están sentados ahí en la mesa, en la sala, que dicen pues de que la gente hoy en día pues está dispuesta, gente que ve fútbol, a cambiar y a dejar de ver el fútbol de televisión y a ver el fútbol OTT, y a ver el fútbol solamente en pay-per-view. Eso quiere decir pagar solamente por los partidos que me interesan ver. Preguntémonos, ¿qué va a pagar la gente? ¿Va a pagar por ver un Real Madrid-Barça? ¿O cuando tiene poco dinero, la economía está complicada y tiene la posibilidad tecnológica de simplemente, porque es pay-per-view, OTT, de consumir estilo Netflix, solamente lo que quiero consumir? No va a consumir solamente esos partidos y va a seguir el patrón que sigue el rating ahora. Cuando tengo más libertad de consumir y más oferta,
es más complicado. Me enfoco solamente al producto que es altamente entretenido. Eso se ha estudiado mucho en teoría. Se dijo que, oye, cuando apareció la digitalización, todo el mundo va a poder producir contenido y se generará un long tail de contenido. Habrán tantos contenidos en el long tail que incluso el tipo que es un influencer, lo que sea, tendrá suficiente dinero para vivir del dinero que hace. Lo que ha demostrado el long tail es que en el long tail hay mucho contenido, pero hay muy poca gente que lo sigue. ¿En qué se ha concentrado todo el long tail? Se ha quedado allí, pero se ha concentrado más en la cabeza. Hoy en día la digitalización lo que ha hecho es que en lugar de que haya más dinero en la cola, hay menos contenido que concentra nuestra atención. Eso quiere decir, si lo trasladamos a, bueno, telecine, todo el mundo ha ido a ver al señor Tom Cruise ahora recientemente. Y cuando cojo esto, lo que me atrae, hay tanto contenido que me atrae solamente algo que yo quiero ver. Veo la serie de Star Wars de Obi-Wan Kenobi. Vámonos luego eso al fútbol, eso significará que solo pagaré por contenido top. Y solamente contenido top querrá decir mejores partidos. Ergo, volvemos a trabajar el producto. Si no trabajamos el producto, la digitalización y las nuevas posibilidades de digitalización nos van a comer vivos. Perdón, a mí me gustan estas expresiones. Sí, Óscar, totalmente de acuerdo contigo. Y respecto a ese tema de, por ir un poco por fases, ¿no? Si hablamos de trabajar el producto, luego podemos hablar de cómo hacer un mayor negocio de ese producto, ¿no? En cómo trabajar el producto, ahí antes creo que Carles un poco lanzaba esa pregunta y Javier iba al grano. Ahora mismo mi sensación es que lo que nos sobra en el fútbol son datos. En el mundo del arbitraje, que es mi mundo, nuestro mundo, en eso ya no pongo el creo delante, ahí lo afirmo con rotundidad. Nos sobran números. En el tema de la digitalización, iba a decir, ¿nos sobran herramientas? No, todas son bienvenidas. Es más, yo soy un firme defensor de estar continuamente up to date y que seguro que mañana tendremos una herramienta que nos ayude mejor que las que tenemos actualmente. Pero que tenemos más herramientas de las que necesitamos, lo afirmo con rotundidad. Que haya otras que vengan que son mejores, ok, pero que ahora mismo nos sobran, sin duda. Datos nos sobran. ¿Qué nos falta? Pues hay un amigo mío que siempre me hace una pregunta, él está un poco fuera de todo esto, y yo lo utilizo de espejo, ¿no? Y cuando le cuento cosas, él siempre me acaba haciendo una pregunta estúpida que me dice, yo creo que es que debe ser que no me entiende, o le aburro, o yo qué sé. El caso es que cuando acabo de hablar, él me dice, pero para que yo lo entienda, Carlos, ¿esto para qué? Para que yo lo entienda. Entonces, ese ¿para qué? Esa es la esencia. ¿Para qué queremos esta cantidad de datos? ¿Para qué queremos esta cantidad de herramientas? ¿Para qué queremos esta cantidad de información? ¿Para qué? Tiene que tener un objetivo. Si el objetivo es que el futbolista juegue mejor, que el entrenador entrene mejor, que el árbitro acierte más, ¿cuál es el objetivo? Y ahí nos encontramos con un gran problema, y es que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a capturar datos, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a procesar los datos y falta una cosa fundamental, y es la cabeza que los interprete. La cabeza que los interprete. En eso vamos avanzando, y aquel que tiene tiempo y dinero, pues es capaz de contratar esas cabezas que son capaces de trasladar toda esa ingente cantidad de datos en algo realmente táctil. Y ahí nos encontramos con el siguiente problema, que al fin y al cabo, cuando hablamos de fútbol, hablamos, como decía en la entrada, de futbolistas, porque el fútbol son los futbolistas, el fútbol son los futbolistas y el espectáculo son los futbolistas. Si ponemos a jugar 11 contra 11, que son muy buenos, ese producto lo vendo yo con Word 2.0 y en fin. ¿Me explico? Necesitamos 11 contra 11 que sean buenos. Y luego, como decía Óscar, que tenga un porqué esa competición. Porque si juegan por el torneo de la galleta, tampoco nos gusta. Si ya sabemos cómo han quedado, tampoco nos gusta. El fútbol, como negocio, es un negocio que vive del presente. No del presente, del vivo. Si yo mañana les digo a ustedes, ayer se jugó la finalísima, fíjense, jugó el campeón de Europa contra el campeón de América.
Ganó Argentina 0-3. Los goles fueron Lautaro en la primera parte, Di María al final del extra time del primer tiempo, y el 0-3 fue en el extra time del segundo tiempo. Ninguno de vosotros veis el partido. No tiene ningún interés, porque no hay duda de quién va a ganar, ya sabemos quién va a ganar. Y los 11 contra 11 eran muy buenos. Entonces, ¿qué nos falta en el mundo del fútbol? Trasladar esa cantidad de datos en algo práctico, en ese para qué. Y luego ocurre el último problema, y es cuál es el nexo de unión desde el técnico que no tiene ni idea de fútbol, entre comillas, pero coge muchos datos. Los intermediarios del software que saben muchísimo de herramientas y son extraordinarios, pero no saben jugar al fútbol. Después esa mente que es capaz de analizar todos esos datos y ponerlo de una forma masticada y ya presentable, que ese ya sabe algo más de fútbol, falta una cosa. Es que alguien se lo tiene que contar al futbolista. Alguien se lo tiene que contar al futbolista. Cuando digo futbolista, digo deportista. Alguien se lo tiene que trasladar, porque el para qué de todo este show que hemos montado es para hacer el fútbol mejor. Porque si el fútbol es mejor, es un negocio, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo cuenta al entrenador? Si resulta que después llegas a un club donde ese entrenador es analógico. Él no cree en eso que estamos hablando. Llega otro entrenador que alguien se lo tiene que masticar y hablar su lenguaje. Pero llegamos al mundo del futbolista, del deportista o del árbitro en nuestro caso. Mirad, como anécdota, los árbitros hoy en día a nivel europeo, antes de cada partido, tienen un analista, especialista, técnico de fútbol, donde les prepara una presentación de cada equipo que van a arbitrar, donde temblarían ustedes de ver la cantidad de información que tiene eso. Si mañana un árbitro de UEFA arbitra un partido del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid o del Manchester United, el árbitro que arbitra ese partido tiene una cantidad de información de cómo sacan los saques de esquina, si el portero saca en largo o en corto, si el lateral derecho normalmente sube o no, quién le repliega, quién le hace la cobertura, etcétera, 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 que hace el balón tras pérdida. Hay una cantidad de información tremenda, pero hay que contársela al árbitro. ¿Qué es lo que le ocurre al deportista último? Que la cantidad de datos le abruma y no les gusta. Llámese futbolista, llámese árbitro, llámese entrenador. Y el mundo del fútbol, al final, tenemos todos que concluir que el objetivo final es el futbolista, el entrenador y el árbitro. Si no estamos en ese punto, estamos perdidos en norte. Perdidos en norte. Entonces, ¿cuál es mi punto? Necesitamos mejorar en las personas que interpreten los datos y que sean capaces de que ese dato sirva para algo. Porque si no, estamos creando un fantasma digital que realmente no aporta valor ni al deportista ni al negocio. Bueno, esto es lo que, parafraseando a Genís Roca, que es un consultor estratégico en temas de innovación tecnológica, cuando se refiere al Internet de las cosas, dice al Internet de las cosas, pero también hay el Internet de las cosas tontas. O sea, que está muy bien, pero no sabemos exactamente qué necesidad nos cubren, ¿no? Alguna necesidad nos cubren, ¿no? Pero podemos pasar sin ellas, seguramente sí. Entonces, aquí hay un tema que de todas formas lleva a otra pregunta, y es, entonces, esto está al alcance de todos, depende del nivel de profesionalización, de si son deportistas, ligas de superélite o no. Es decir, se socializa esta información, el problema es el mismo. No sé, ¿qué creéis al respecto? Pues yo voy a comenzar con algo que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Carlos, y es que podemos decir que en la era del Big Data lo que sobra son datos. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que buscar es el objetivo claro y conciso de para qué queremos esa tecnología de la que disponemos a día de hoy. Y es que en muchos casos disponemos de la tecnología, pero no disponemos de los medios para interpretar esa tecnología. Como bien comentaba Carlos anteriormente, efectivamente ahora a un entrenador puede haber evolucionado mucho, puede ser de la nueva escuela, puede ser, digamos, o estar, mejor dicho, muy a favor del uso de la tecnología, pero sin embargo, al final lo que les llega es un informe de una hoja en la que le dice los kilómetros que ha recorrido su jugador, la distancia alta intensidad que ha recorrido durante los entrenamientos o el número de sprints que puede realizar en el partido
reduciendo el riesgo de lesión. Pero lo que comentaba anteriormente Óscar también es que lo bonito del deporte, y concretamente del fútbol, aunque está inmerso obviamente en el deporte, es la impredecibilidad. Y con la inteligencia artificial y el Big Data lo que buscamos es lo contrario, es decir, es establecer modelos predictivos que nos ayuden a reducir la incertidumbre, que nos ayuden a predecir cuando realmente lo que vende es todo lo contrario. Entonces la clave está en que el deporte es un sistema tan complejo que nunca se va a poder llegar a predecir una lesión, nunca se va a poder llegar a predecir un gol, o nunca se va a poder llegar a predecir un acierto o un error de un árbitro, porque si fuera así, por supuesto, en el colectivo arbitral todos los árbitros serían los mejores, en el fútbol tendríamos 200 Messi y 200 Cristiano Ronaldo todos los días, los directores deportivos y los que captan talentos pues podrían identificar a las mayores estrellas de cada país, un mundial lo podría ganar cualquier equipo que quisiera, porque estaría prediciendo todo, los mejores jugadores, estaría prediciendo los jugadores que se iban a lesionar, todo. Y en el sistema deportivo, en la industria deportiva, no se puede predecir. Es un sistema complejo en el que el azar siempre va a estar presente. Por lo tanto, en mi opinión, para poder aprovechar, para poder optimizar el uso de esa tecnología, el uso de pues esa cantidad ingente de datos que tenemos a día de hoy, pues es algo que ya se lleva haciendo mucho tiempo en el deporte con otros sectores, con otras disciplinas, que es la multidisciplinariedad, que en muchos casos en el deporte ha costado alcanzarla. Antes era prácticamente imposible que un médico trabajara de la mano con un preparador físico y un fisioterapeuta. El médico decía, a mí déjame en mi área, el preparador físico decía al fisio que no se metiera en el proceso de readaptación de un jugador, y el fisio decía que nadie se metiera con el sistema de recuperación. Y eso a día de hoy es impensable. Es decir, cualquier staff técnico de cualquier club, pues tienes al preparador físico trabajando de la mano del fisioterapeuta, incluso del analista de partido, trabajan todos de la mano. Bueno, pues a día de hoy esa revolución tecnológica, esa digitalización, lo que está requiriendo es la presencia de otro profesional. Ya sea porque los profesionales que hay a día de hoy reciban o se actualicen en otro tipo de formación que requiere esa digitalización, o quizá lo que se requiere es, de lo que hablaba antes Carlos, de otras cabezas pensantes de otros sectores que permitan aprovechar ese uso de esa información. Pues Carlos, de hecho, viene de la ingeniería, pues probablemente, a lo mejor ahora necesitamos ese conocimiento en la industria deportiva para poder explotar, para poder optimizar ese dato, y que ese ingeniero o ese analista o ese especialista de datos, como lo queramos llamar, trabaje de la mano y trabaje conjuntamente con el resto del equipo, con el resto del staff de los clubes. Y hablamos de un club, si lo ceñimos al fútbol, pero podemos hablar también dentro del colectivo arbitral o dentro de la industria del entretenimiento. A lo mejor es que necesitamos más profesionales, o que incluso las propias formaciones que conocemos a día de hoy, en los diferentes grados, se actualicen los planes de estudio a esa era tecnológica, a esa era de la tecnología, para que pues ahora un preparador físico sea capaz de salir al mercado laboral y sea capaz de trabajar con esa cantidad ingente de datos y no se resuma en un reporte que le da un software de un programa estadístico determinado que realmente no aporta una información útil. Si lo que queremos es establecer modelos predictivos, si lo que queremos es reducir el riesgo de lesión de un jugador o el número de lesiones en un equipo, necesitamos de un mayor conocimiento para poder aprovechar esa información, que en mi opinión a día de hoy todavía no lo tenemos, por lo menos en la industria del deporte. Óscar, en los despachos, en el back office, en la gerencia, en los modelos, en la toma de decisiones en el ámbito directivo, gerencial, de cualquier área de funcional dentro de una entidad deportiva, también sucede esto, que hay muchísimos datos y hay un problema de saber transmitir esta información o el análisis, las conclusiones de esto al que finalmente ha de tomar la decisión. ¿Cuál es un poco tu experiencia al respecto? Lo que sucede es que pasa lo que ya se ha descrito, ¿no? Hay muchísimos datos y de alguna forma no solamente falta gente que los interprete y faltan estos científicos de datos, y por eso los científicos de datos que hay hoy en día ganan un dineral, ¿no? Entonces, y los físicos y los matemáticos están yendo a trabajar en empresas.
es también de que nosotros no sabemos qué utilidad le podemos dar a esos datos para sacar negocio de ellos. Yo me remito también a lo que dice Carlos, ¿no? Nos sobran herramientas. A mí venían y a mí me venden herramientas. Me dicen, mire, es que le voy a vender por este software de estadística analítica 20.000 euros. Bueno, ¿y esto qué hace que no me haga el Google Analytics? Bueno, le da este reporte especializado de redes sociales, no sé qué. Pues sí, es una cosa que no tengo en el Google Analytics. Lo que tengo que sentarme a pensar es decir, joder, y si yo pago 20.000 euros y tengo esa información, ¿qué decisión de negocios puedo tomar con esa información que me hace al menos ganar esos 20.000 euros para pagar esta cuestión? Si la respuesta es no, no puedo sacar ninguna conclusión ni ninguna decisión de negocio, ¿para qué lo compro? O sea, eso es lo que pasa. Muchas veces tenemos toda esta información y no podemos sacarle rendimiento a ello. Yo compro este tema y lo respeto, este tema profesional de trabajar las lesiones y todo eso y usar data para predecir, oye, se va a lesionar este señor. Eso también se puede poner en términos de dinero. Porque tener un señor aparcado sin jugar porque se ha lesionado y no tener cuidado con eso, eso me afecta el bottom line. Porque el señor no me está produciendo, no está jugando. Yo siempre digo de que uno puede coger las data, pero decir, cojo la data, cojo el análisis de data, pero ¿para qué la voy a utilizar? ¿Qué utilidad de negocio puedo hacer? Yo pongo el ejemplo de que se hace otra vez ligas de Estados Unidos, pues las he revisado algunas veces con un poquito de detenimiento, ¿no? Oye, coger toda la data histórica de la compra de entradas y saber que en esa compra de entradas analizar no solamente pues a qué precio las vendí, sino por ejemplo, cuál era la temperatura ese día, contra quién jugaba, qué talento jugaba, quién era mi oponente, qué tipo de competición era, había otro evento, todo eso parametrizarlo en números, que eso lo hacen estadísticos, y generar un modelo, por ejemplo, que me permita generar un tema de dynamic pricing, de precios dinámicos, de decir, oye, si voy a jugar con va a jugar estos jugadores, me estoy jugando esta competición, ese día está cantando en la misma ciudad Lady Gaga, tengo una competencia en la patada. Entonces, ¿qué precio tengo que poner a qué precio tengo que subir o bajar para maximizar mi venta de entradas? Eso es una aplicación de datos, por ejemplo, aplicada al negocio de deportes y de entretenimiento que se utiliza. Porque yo tengo que tratar de saber a cuántas entradas puedo vender al máximo precio posible para tratar de llenar el estadio. Es una aplicación concreta. Lo mismo que hacen en televisión, lo que hace Nielsen. La gente de la NBA y la NFL se sienta con los datos de Nielsen y se sienta con la gente de las televisiones a decir dónde se está cayendo el rating. El rating se está cayendo en estas partes de los partidos, etc. Con ese análisis a lo largo del tiempo, esta gente tiene la suficiente capacidad, porque también es una liga cerrada y pueden tomar la decisión que quieran. No hay FIFA, no hay UEFA, no hay nada, de decir, vamos a cambiar las reglas del juego de esta manera para hacerlo más atractivo para la televisión. Es algo que obviamente nosotros no podemos hacer porque el fútbol no está configurado de esa manera. Pero eso ahí vemos una utilidad de datos para tomar una decisión concreta de negocio para maximizar ingresos, para maximizar profit. Otra gran diferencia, porque nosotros en Europa, las entidades deportivas, y esto ya es una cosa económica, nosotros no somos profit maximizers, nosotros somos win maximizers. Lo que queremos hacer es a toda costa ganar, porque si no descendemos. En Estados Unidos no, en Estados Unidos las ligas cerradas son profit maximizers, de utilidades. Dice, ¿cómo utilizamos datos para mejorar este producto? Para vender más, para entretener a la gente más y vender más entradas o vender más televisión y más rating. Aquí es distinto. Entonces, yo creo que tiene que haber, como decían antes, una claridad en qué vamos a hacer, no solamente con estos datos para generar negocio. Ese tiene que ser el objetivo, porque más negocio es más valor es más entretenimiento y todos ganamos. Todos vemos un producto de deportes más atractivo. Bueno, creo que ahí hay una cierta similitud entre lo que pasa en los despachos, desde el punto de vista gerencial, de lo que pasa que también hay despachos en el ámbito, vamos a llamarle más de rendimiento deportivo en sentido estricto, ¿no? Problemas muy similares, ¿no? Está bien la reflexión y podemos lanzar aquí una idea ahora, porque la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿No? Porque es sencillamente un tema de cultura, de educación del deportista o del que toma las decisiones, o es que realmente es apabullante y la cabeza de cualquier persona, sea el deportista o sea el del gerente, admite lo que admite y esto se ha de
de alguna forma tratar de otra manera, un poco cuál sería, porque hemos puesto el problema encima de la mesa, ¿no? Pero podríais apuntar, digamos, si dijera, bueno, de aquí ha de salir un par de propuestas, vamos a ver si somos capaces de concretar algún elemento que pudiera servir de orientación como para mejorar este punto, que ahora si cerráramos la sesión aquí, diríamos, bueno, hemos terminado, hemos dejado el problema encima de la mesa, nos vamos, ya vendrá otro el año que viene a arreglarlo, ¿no? Pues comparto esa opinión, Carles, y yo os voy a dar mi pequeño punto de vista, si a vuela pluma. Pues yo creo que debemos de todos querer hacerlo y todos sumar a ese reto. Creo que para que el negocio fútbol crezca y sea más negocio, vuelvo a lo de siempre, tenemos que intentar mejorar primero el propio espectáculo. Tenemos que intentar que la competición sea cada vez mejor. Para eso, como bien decías, esa competitividad es necesaria. Entonces yo creo que ligas competitivas son más fácilmente convertibles en negocio que ligas no competitivas. Lo segundo que yo apunto sería algo que ha dicho Óscar, que ha dejado así muy de pasada, pero es para que el espectáculo sea más espectáculo, claro, primero el fútbol tiene que ser cada vez mejor, los futbolistas cada vez mejores, que creo que lo son, que cada vez los futbolistas juegan mejor al fútbol, pero tenemos que sumar más cosas. Tú mencionabas las reglas del juego, es algo fundamental. Hace 10 años, cada vez que un equipo presionaba a otro, lo que hacían era que se la daban al portero. Entonces eso hacía que se ralentizaba muchísimo el juego. Las reglas evolucionaron y dijeron, eso no puede ser, no se puede ceder el balón al portero. Ese cambio en la regla ha mejorado tanto al deporte fútbol como al espectáculo fútbol. Antes los porteros cogían el balón, se daban media vuelta por el área, la echaban al suelo, la volvían a coger y estaban minutos con el balón en su poder. Eso era contrario al fútbol y contrario al espectáculo. La regla se modificó para que eso no ocurriera. Hace años, un jugador que estaba adelantado en posición de fuera de juego, aunque el balón fuera al extremo derecho y el balón iba realmente a la parte derecha, se sancionaba con fuera de juego y se paraba el juego. Eso era en contra del juego y en contra del espectáculo. Tenemos que, en mi opinión, que seguir evolucionando en el mundo del arbitraje, en el mundo de las reglas del juego, que no son arbitraje, las reglas del juego las fijan no los árbitros, sino los entrenadores, los dirigentes, los clubes y también los árbitros, que la regla del juego tiene que intentar evolucionar para que el producto sea más atractivo. Entonces, ya dejo una propuesta. Tenemos que seguir pensando entre todos qué podemos cambiar en la regla que haga que el producto sea más atractivo. Yo ahí haría una pregunta, Carlos, pues esto a mí me interesa mucho. ¿Hay ahora mismo espacio para mejorar mucho allí? Tú dirías, oye, si ahora mismo hay, porque tú dices hace 10 años se hizo esto, ahora mismo habrían, por ejemplo, 10 cosas que se podrían hacer para cambiar que harían esto más atractivo, o son cosas que surgen cada 10 años y se van modificando? Pues realmente hay un foro a nivel internacional que se llama IFAB, que es la International Football Association Board, compuesta por técnicos, dirigentes, árbitros, etcétera, que cada año trabajan en este sentido, y una de las premisas más importantes de esos grupos de trabajo es precisamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué ideas podemos compartir entre todos? ¿Qué va en contra del espectáculo? Pues una cosa básica, y es cuando el espectáculo se para. Cuando el espectáculo se para, aquello muere. Entonces, ¿qué ocurre en el fútbol actual? Pues que hay mucha pérdida de tiempo, hay muchas paradas en el juego. En España, desgraciadamente, sabéis que somos uno de los países en Europa con menor tiempo de juego. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues sería para otra mesa redonda. Pero yo siempre digo, pues oye, empecemos porque un futbolista, cuando va ganando, no se deje caer y necesite atención médica, y cuando, no sé si os habéis dado cuenta, es un caso también del Big Data. Yo soy árbitro, no Big Data, pero os lanzo una propuesta de análisis y sería, es bastante curioso, que no casual, que cuando un equipo gana, su grado lesional aumenta exponencialmente. Es increíble. El tiempo que tarda un portero en sacar de meta, cuando ganan, es infinitamente mayor.
la necesidad imperiosa de subirse las medias es infinitamente mayor cuando ganan que cuando pierden. En definitiva, ¿eso va en contra del espectáculo? Sí, pues tenemos que intentar mejorar ese espectáculo. ¿Las reglas de juego? Sí. Ya que hay interrupciones, las podemos utilizar. El VAR, cuando se introdujo el VAR en el fútbol, una de las mayores críticas era esa. Señores, es que el fútbol, el espectáculo se para y eso va en contra del fútbol y del espectáculo. Bueno, pues ahora hay personas que a mí me llegan y me dicen, oye, yo solo le digo a mi marido o yo solo le digo a mi mujer que me avise cuando haya una cosa de esas del VAR, porque me encanta ver allá al árbitro y la imagen. ¿Por qué? Por una experiencia que el fútbol no tiene, y es convertir al espectador en protagonista. ¿Qué ocurre cuando el árbitro va a ver una jugada al monitor? Que todos os convertís en árbitros, estáis viendo la jugada y todos decís, ah, sí, sí, es mano, o es penalti, o no es penalti, y estáis jugando a ser árbitros y decir, sí, sí, ahora lo va a pitar, ahora no lo va a pitar. Entonces convertimos al espectador dentro del espectáculo, con lo cual es un ejemplo de parada del juego que ha subido. De hecho, el número de presencia de espectadores durante las intervenciones del VAR son superiores a las del juego en continuo. Es una cosa espectacular. ¿Qué más podemos mejorar? Pues la pasión. Fijaros qué estupidez va a decir un árbitro, ¿no? La pasión. El fútbol se basa en pasión. No hay nada más aburrido que ver un partido de fútbol conmigo. Porque a mí me da igual quién gane. Me da igual quién gane. El fútbol se basa en pasión. Los espectadores ven los partidos porque son de ese equipo. Porque son de ese equipo. Más los que se suman porque realmente ese espectáculo es muy bueno y juegan muy bien. Entonces hay aficionados del equipo A que ven al Barça, al Madrid, al Atleti, al Sevilla, al Elche, porque el Elche juega muy bien o porque el Barça juega muy bien, pero fundamentalmente por pasión. Si quitamos la pasión, se va todo. Entonces, el hacer más engagement con el público, que realmente tengamos más aficionados, que la gente esté dispuesta a pagar, es porque realmente tienen esa pasión. Si en el fútbol quitas esa pasión, adiós, adiós, el consumo se viene abajo. La gente lo que le gusta es su equipo y ve su equipo. Mañana pones en televisión un partido de España contra, no voy a decir un rival el que sea, y mis hijos lo ven. Ahora le pones a lo mejor un Portugal-Francia, que puede ser un partido súper atractivo, y se ve menos, porque en España nos gusta la selección española. Entonces, reglas de juego, utilizar los tiempos muertos, que el espectáculo no pare, y en cuanto a cómo vender el producto, yo creo que todos los agentes tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar. Eso sí, yo, que soy de los que le gusta Wimbledon porque los tenistas van de blanco, me gusta que los árbitros lleven el silbato negro y no de colorines, o sea, yo soy un purista de esto del fútbol y del arbitraje, no rompamos ciertas líneas, porque el fútbol es el deporte más seguido por algo, y si convertimos el fútbol en un circo, nos durará el circo un tiempo, nos reiremos mucho y después el circo se acabará. Eso es algo para mí muy importante. O respetamos la esencia del deporte más seguido y practicado de este planeta, o si queremos copiar lo bueno de la tecnología del cricket o del hockey o de la NBA, pues es algo extraordinario. Pero el fútbol es fútbol. Entonces, a mí hay cosas y líneas que no me gusta traspasar. Pongamos un micrófono a los árbitros, que a veces se nos dicen. Yo tengo una propuesta mucho mejor, y es pongámosela a los jugadores. Luego ya cuando veamos cómo funciona, ya nos lo ponemos los árbitros. Pongamos un micrófono a todos los jugadores. Y que ustedes, cuando estén viendo el partido, pues yo pueda seleccionar. Quiero escuchar ahora a fulanito o a menganito. Pongamos un micrófono a los entrenadores. En vivo, continuamente. Grabemos a los entrenadores en el medio tiempo. Cuando estén en vestuarios, ¿qué les dicen en el descanso? ¿De qué hablan? Y luego ya ponemos un micrófono al árbitro, para que también escuchemos todos qué dice. Tengo una idea mejor. Pongamos una GoPro. A los futbolistas es complicado porque tienen que cabecear, pero tecnológicamente seguro que después de esta intervención alguien me escribirá y dirá, ya sabéis que hay camisetas que tienen una cámara incorporada a la propia camiseta. Pongamos esa cámara, entonces yo puedo elegir
que voy a ver mañana, esta noche, España-Portugal, con la visión de cómo ve Unai Simón o quien sea, el Sarabia o quien sea, el fútbol. Y pongamos otra al árbitro. O sea, ¿venderíamos más? Pues seguro que hay cosas que venden mucho, pero en mi opinión también tenemos que pensar en ponernos límites. Yo no soy partidario de prostituir la esencia del fútbol por conseguir un mayor negocio. Porque, insisto, tendremos un circo muy bonito, nos reiremos mucho y dentro de un tiempo el circo se nos cae. Porque la esencia del fútbol es el fútbol. Gracias, Carles. Yo voy a seguir con la misma línea de Carlos porque estoy, totalmente de acuerdo. Yo no he sido árbitro, he sido jugador, no en la élite, por supuesto, pero soy totalmente, o estoy, mejor dicho, totalmente a favor de lo que acaba de comentar. Y mira que yo soy pro tecnología. Yo me he criado en el seno de la universidad, digamos, desde el punto de vista formativo, me he criado en un laboratorio de investigación rodeado de tecnología, hemos tratado de implementar la tecnología en el deporte, ya sea en el fútbol, ya sea en el tenis, ya sea, pero al final, después de hacer todo eso, te paras a pensar y dices, vale, hemos intentado implementar la tecnología en el fútbol, pero ni has convencido a los jugadores, ni has convencido al entrenador, ni has convencido prácticamente a nadie, ni a los espectadores. Entonces, lo primero que hay que pararse es a pensar es, ¿qué queremos conseguir? Antes se comentaba que el fútbol es de los futbolistas, y estoy totalmente de acuerdo en que el fútbol son los futbolistas, pero sin espectadores el fútbol no existiría. Si no hubiera un seguimiento, sería inviable que pudiéramos financiar los salarios de los jugadores, de los árbitros, de los entrenadores. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si esa tecnología va a permitir que ese usuario, que ese consumidor continúe dentro del sector deportivo. Carlos hablaba de un ejemplo de un Portugal-Francia. Yo cuando era pequeño veía un Portugal-Francia, pero porque también veía un Argentina-Perú y, si me apuras, un Azerbaiyán-Kazajistán, porque me encantaba el fútbol. Me ponía la tele y hubiera el partido que hubiera, yo me quedaba a ver ese partido. Mientras que ahora no. Ahora yo a mi sobrino le pregunto que si ha visto un partido y me dice que qué partido, no sabía ni que jugaba. Mi hermano le ha hecho socio de un equipo y va a menos de un tercio de los partidos del equipo porque realmente no le atrae. Y hemos hablado aquí de rendimiento, hemos hablado aquí de gestión, hemos hablado de muchas áreas y efectivamente la tecnología ha evolucionado mucho. Y desde el punto de vista del rendimiento, ahora los jugadores corren un 30% más, realizan un 15% más de sprints, pero realmente ¿eso ha hecho que haya un mayor seguimiento del fútbol? No, todo lo contrario. Hemos visto informes ahora de la Liga y de la Federación que dice todo lo contrario, que cada vez se sigue menos el fútbol. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es si el desarrollo tecnológico está yendo en la línea adecuada o si tenemos que pararnos a pensar realmente cuál es la digitalización que necesitamos para que pues, mi sobrino vea un poco más de fútbol o digamos se fidelice más con el fútbol. Lo que antes, como comentaba anteriormente Óscar, cogías y veías, ponías la televisión y veías cualquier partido, ahora tienes infinidad de estímulos diferentes para poder ver incluso en un dispositivo móvil en cualquier momento. De hecho, el consumidor, y va de la mano también de lo que comentaba Carlos, a pesar de que en España el tiempo efectivo es el menor en comparación a otras grandes ligas o otros grandes países, el problema es que cada vez el consumidor de productos deportivos prefiere vídeos de corta duración. Ya no aguanta 90 minutos sentado delante del televisor viendo un partido de fútbol. Lo que quiere es terminar el partido y se pone un resumen de 1 minuto en el cual va a ver todas las jugadas, todas las ocasiones claras y no se ha tenido que tragar los 25 minutos de tiempo parado ni otros 25 minutos en los cuales no ha pasado absolutamente nada. Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si ese desarrollo tecnológico va en la línea adecuada. Y en segundo lugar, la segunda mejora que se puede proponer es lo que comentamos anteriormente, es la formación. Digamos que los planes de estudio, la formación no ha ido de la misma mano que el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, el problema que tenemos actualmente es que se ve la tecnología como un fin y no como un medio.
no como un recurso. En ese análisis del ecosistema que se ha realizado a nivel mundial, se han hecho entrevistas a todos los países del mundo y cuando hacías esas entrevistas lo que te decían es que no tenemos recursos tecnológicos para avanzar. Es que no tenemos dispositivos GPS para monitorizar a los jugadores. Y cuando hacías el análisis lo que te dabas cuenta es que te pedían o solicitaban esa digitalización, esa proporción de recursos tecnológicos, pero no tenían recursos humanos. No tenían una persona orientada a la detección de talentos. La selección nacional solo disponía de un entrenador, un segundo entrenador y un preparador físico. No disponían de médicos. Es decir, que en muchos casos se prioriza la tecnología cuando en realidad hay escasez de recursos básicos para poder mejorar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una evaluación inicial, saber qué es lo que se necesita, construir la casa por los cimientos, como se comentaba anteriormente, y entonces ahí ya sí que se puede seguir avanzando, sí que se puede seguir evolucionando. Y cuando el fútbol evolucione, cuando el deporte evolucione, la siguiente pregunta es, vale, ¿y ahora cómo captamos la atención de esos usuarios, de esos espectadores, que cada vez más están abandonando el seguimiento de una modalidad deportiva? Entonces, cuando nos hagamos esas preguntas, cuando encontremos las respuestas, pues entonces ahí sí que podremos decir que esa digitalización, que ese desarrollo tecnológico, que ese Big Data y que esa inteligencia artificial están surtiendo efecto. Porque de lo contrario tendremos árbitros mejores, jugadores más rápidos, entrenadores mejores, pero realmente no tendremos público. Y sin público y sin espectadores, obviamente el deporte, pues al final está abocado a la desaparición. Óscar, si quieres añadir alguna cosa más, y luego nos quedarán 10 minutos para turno de preguntas, con lo cual mientras que vayan preparando... Pero yo de acuerdo con lo que ha dicho ahora recientemente Javier, pues no es baladí, o sea, en dónde invertimos y en qué invertimos. La Liga acaba de recibir un dinero bastante importante por un fondo de inversión a cambio pues del compromiso de los derechos de televisión. Pues ese dinero va a ser reinvertido y la Liga ahora acaba de cerrar también acuerdos de broadcasting para los siguientes 5 años, parece, ¿sí? ¿5 años? Sí. 5 años también. Entonces, tiene oxígeno de 5 años. En 5 años, pues tiene que ver cómo invierte ese dinero que le han dado para tecnología en hacer el producto más interesante. Y eso no es esas preguntas retóricas que hacemos no son retóricas, o sea, tenemos 5 años, porque en 5 años a lo mejor estas generaciones que prestan menos atención, pues ya se están acercando al momento en que van a tener una tarjeta de crédito y van a empezar a decidir. Yo pondría eso, no son preguntas baladí ni a largo plazo. Yo, con lo que decía Carlos, yo compro lo que dice. Lo único que a mí, que el fútbol no se vuelva un circo y que hay líneas que no se deben cruzar, a mí me encantaría definir cuáles son esas líneas. O sea, cuáles son esas líneas que no deberíamos cruzar para, respetando obviamente las opiniones de gente que sabe esto, pues reconozcamos que no debemos cruzar, deben ser líneas concretas, pero debemos tener la apertura a explorar nuevas posibilidades y a no quedarnos en lo antiguo. Yo pongo solamente un minuto el último caso, bueno, que ahora últimamente hemos estado discutiendo, Fórmula 1. El señor Bernie Eccleston le preguntan, en 80 años le preguntan en el 2015, oiga, tenemos que modernizarnos, ir por la gente más joven, el mercado americano. A mí no me importa, a mí me interesan los señores de 70 años jubilados que tienen un montón de dinero y que son europeos. No me interesa. Okay. Claro, al año siguiente, pues Liberty Media compra Fórmula 1. Liberty Media decide que Fórmula 1, aparte de ser la competición, tiene que ser una compañía de contenidos, un media house. Desde hace 4 años, Fórmula 1 ha desarrollado un producto que hace 4 años era impensable. Drive to Survive. Está en Netflix, lo podéis ver. 4 temporadas. O sea, al principio ningún equipo, solamente los equipos minoritarios quisieron entrar. Ahora están todos. Un producto que habla de la competición en todos los niveles que hay, desde competición técnica, competición de ingeniería, competición entre jugadores, competición entre escuderías. Un excelente producto de contenido. El rating en Estados Unidos ha subido. Negocios que ahora Fórmula 1 está cerrando de patrocinios elevados. Hace 5 años, no. ¿Cómo vamos a hacer un media house? No. Yo le quiero seguir vendiendo patrocinios a los señores de 70 años que tienen pasta en Europa. No me interesa. Pues hay que a veces pensar de manera un poco más abierta. Pero sí, hay que establecer límites. Hay que ver hasta dónde queremos ir. Está pasando al Comité Olímpico. Bueno, eso me extendería otro minuto. Si quieren, lo debatimos luego cuando hagamos preguntas.
Gracias, señor. Gracias, Oscar. Creo que ha sido muy interesante el tema de la Fórmula 1. No hace más allá de 10 años la Fórmula 1 o era a las 2 de la tarde en horario europeo o no era la Fórmula 1, ¿no? Y ahora pues hay competiciones de noche, aprovechando el cambio horario, los países árabes, etcétera, que es otro tipo de espectáculo. Quizá los más ortodoxos dirían que esto han traspasado las líneas habituales y hay quien no. En todo caso es algo para debatir, para poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos ahora a pasar el turno de intervenciones del público. Hay una palabra pedida aquí delante, otra allí. Empezamos por aquí, por José Luis Pérez Triviño. Luego Plácido Rodríguez levantó la mano también. ¿Funcionan? Les pediríamos que se presenten, que hagan la pregunta concisa y también las respuestas rápidas para poder dar tiempo a más intervenciones. No te lo mucho tiempo, ¿vale? Vale, muy bien. Yo antes de nada quisiera agradeceros las utilísimas reflexiones que habéis esbozado en el... ¿Sí? Bien. Elevaré el tono. Muchas gracias por vuestras utilísimas reflexiones y de muchísimo. Pues muchas gracias por tus preguntas. Yendo lo más rápido que pueda, respecto a tu opinión o crítica del mal uso o el uso exagerado del VAR, pues la acepto como crítica y simplemente te doy las gracias por expresarla y mi única obligación es aceptarla.
Respecto a mi opinión sobre esa crítica, partiendo de la base de mi aceptación y de la gratitud porque la expreses, es que realmente los datos no apoyan, que bien me viene oír hablar de los datos porque estamos en ese entorno, los datos no apoyan tu teoría. ¿En qué me refiero? En los últimos años el VAR interviene menos en la competición española, europea y en la mayoría de las ligas que hace años. Entonces, lo que los datos dicen, que no son interpretables, porque en este caso son objetivos, es que cada vez se interviene menos. Aceptaría la contracrítica de decir, claro, es que antes estabais mal usando muchísimo el VAR y ahora estáis mal usando mucho el VAR. Perfecto, entonces acepto esa crítica o ese comentario. Respecto a que el VAR se hubiera dejado solo para intervenir en situaciones puramente objetivas y factuales, como es la línea del fuera de juego, si una infracción se comete dentro o fuera del área, dentro o fuera del terreno de juego, etcétera, etcétera, te doy 100% la razón que si se hubiera mantenido solo ese criterio, no hubiéramos tenido ni una sola polémica. La polémica hubiera existido al día siguiente, y es cuando un jugador meta un gol con la mano, pues entonces tendríamos el grito en el cielo y nos tendríamos que ir de este país y de este continente. Cuando pones a un árbitro viendo las imágenes, ve que un jugador está metiendo un gol con la mano, España se va del Mundial o el Madrid pierde la Champions, y entonces yo, como responsable antes en España y ahora en UEFA, tendría que rápidamente buscar el próximo vuelo, no sé a qué país, e irme del planeta. Porque tener la tecnología delante y decir, no, mire usted, es que esto solo se puede usar para esto, pero si un jugador pisa la cabeza a otro, no puedo intervenir, pues estaríamos muertos. Con lo cual, desgraciadamente, aun compartiendo contigo, si me permites tutearte, el que la implementación del VAR para solo lo factual sería maravillosa, estoy 100% de acuerdo, lo firmo, el problema es el día siguiente, el +1. El +1, cuando tuviéramos un escándalo por algo, nos tendríamos que ir tú y yo de España, o de Europa o del mundo, y entonces vendría otro señor y pondría lo que tenemos ahora, y es que por narices, por imperativo del negocio, hay que intervenir en cosas que no sean puramente factuales. En ese punto nosotros insistimos continuamente a nuestros árbitros de que por favor queremos que no intervengan solo en casos claros y manifiestos, solo en casos claros y manifiestos. Si estuvieras en los seminarios arbitrales dirías, de verdad, qué pesados son estos señores, o la audiencia anda muy corta de inteligencia, o estos señores son muy pesados. A lo mejor ocurren las dos cosas, pero de verdad, es que nosotros insistimos todo el curso de VAR. Hace 2 semanas tuvimos uno, el domingo voy a Turquía a otro curso con VAR. Me gustaría que vierais el PowerPoint. Empieza la primera slide, solo para raros, claros y manifiesto. En caso de la mínima duda, por favor, no intervengáis, solo en cosas muy claras. ¿Qué ocurre? Que en lo claro o lo oscuro lo decide un señor, no una máquina. Y si para Javier esto es muy claro, él va a intervenir. Y tu última cuestión era referida... Pues una comisión técnica. Normalmente las organizaciones arbitrales tienen una comisión técnica y nosotros revisamos todos los incidentes que ocurren en cada jornada, en cada partido, y nosotros decidimos si realmente para nosotros eso es un acierto, un error, o hay muchas veces que nosotros dejamos la jugada, que lo que llamamos beneficio de la duda. No existe para nosotros un criterio firme, y entonces lo que ha hecho Óscar para nosotros está bien, y llevamos un control estadístico de efectivamente cuál es eso. Y para acabar, hoy en día en el mundo del fútbol hay menos errores arbitrales que en la historia del fútbol. No es discutible. Hoy en día no hay agresiones, no hay goles con la mano, no hay goles en fuera de juego. Cuando yo arbitraba había muchos. Hoy en día el fútbol es más justo, como tú decías, querías llevarlo a la vertiente de la justicia. Hoy podemos decir aquí, con total tranquilidad, el VAR ha hecho que el fútbol hoy es más justo que nunca en la historia de este deporte, lo cual no es óbice para abrir otro debate de lo mal que lo hacemos o las cosas que tenemos que mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos negar que estamos en Toledo y que es jueves. Entonces permítame decir que estamos en Toledo y que hoy en día el VAR es lo más justo que en la historia del fútbol. Pero también hablemos de que es jueves.
gracias, Plácido. Hay una palabra ya, pero es que debemos terminar para empalmar con la siguiente mesa redonda. En todo caso, les pediría, si la quieren hacer a cualquiera de los ponentes mientras se van saliendo, porque debemos hacer el cambio de escenario, lo siento. Bueno, en todo caso voy a pedir a la audiencia un aplauso para los tres ponentes para cierre de la sesión. Muchísimas Muy gracias. bien, ¿eh?